Hola, te invito a hacer algo muy simple. Si puedes, mira por la ventana. O si estás caminando, mira hacia el horizonte. ¿Qué ves? Ves una línea recta. Si estás en la playa, ves una inmensidad plana de agua que se extiende hasta donde alcanza la vista. Si estás en una llanura, el suelo parece un escenario nivelado, inmóvil y firme bajo tus pies. Tus sentidos no te mienten. Tu experiencia inmediata, la que usas para caminar, para construir una casa o para conducir un coche, te dice que vives en un plano. No sientes que te mueves a 1600 kilómetros por hora girando sobre un eje. No sientes que estás boca abajo respecto a alguien en el otro hemisferio. Simplemente estás aquí, quieto, sobre una superficie plana. Esto es ciencia de fondo, y hoy vamos a tratar un tema que suele generar burla o controversia, pero que en realidad es una oportunidad fascinante para entender cómo sabemos lo que sabemos. Hoy no vamos a simplemente decir, la Tierra es redonda y punto. Vamos a explorar por qué es tan difícil para nuestro cerebro intuitivo aceptar eso. Vamos a desarmar la idea de la Tierra plana no con insultos, sino con la elegante geometría del universo y la historia del pensamiento humano. La pregunta, ¿es la Tierra plana? No es una pregunta estúpida, es una pregunta que nace de la observación primaria. El problema surge cuando nos quedamos solo con esa primera impresión y negamos milenios de deducción lógica. Para empezar, tenemos que derribar un mito histórico muy común. Probablemente te enseñaron en la escuela que Cristóbal Colón tuvo dificultades para financiar su viaje porque la gente de su época, e incluso los sabios de la corte, creían que la tierra era plana y que sus barcos caerían por un abismo al llegar al borde. Eso es falso. Es una leyenda inventada en el siglo XIX. En 1492, cualquier persona educada en Europa sabía perfectamente que la tierra era una esfera. Dante Alighieri, en la Divina Comedia, escrita casi 2 siglos antes de Colón, describe la Tierra como redonda. Los reyes católicos sabían que era redonda. La discusión con Colón no era sobre la forma, sino sobre el tamaño. Colón creía que la Tierra era pequeña y que podría llegar a Asia rápido. Los sabios de la corte sabían que la Tierra era mucho más grande y que Colón moriría de hambre en medio del océano antes de llegar a Japón. Irónicamente, los sabios tenían razón y Colón estaba equivocado. Tuvo suerte de encontrarse con un continente desconocido en el medio. Pero, ¿cómo sabían que era redonda mucho antes de tener satélites o aviones? La respuesta nos lleva al norte de África, al año 240 a.C. Imagina a un hombre llamado Eratóstenes. Era el bibliotecario jefe de la gran biblioteca de Alejandría, el centro del conocimiento del mundo antiguo. Eratóstenes leyó un informe curioso sobre la ciudad de Siena, lo que hoy es Asuán, en Egipto, al sur de Alejandría. El informe decía que al mediodía del solsticio de verano, el día más largo del año, las columnas de los templos en Siena no proyectaban sombra alguna. El sol estaba tan perfectamente vertical que se podía ver el fondo de un pozo profundo totalmente iluminado. Eratóstenes, impulsado por esa curiosidad científica que nos define, hizo una comprobación sencilla. Esperó al solsticio de verano en Alejandría y clavó una vara vertical en el suelo al mediodía. Descubrió que allí el sol no estaba perfectamente encima, la vara proyectaba una pequeña sombra. Aquí es donde entra el genio. Si la Tierra fuera plana como una mesa, los rayos del sol que llegan paralelos por estar tan lejos deberían golpear la Tierra con el mismo ángulo en todas partes al mismo tiempo. Si en Siena no había sombra, en Alejandría tampoco debería haberla. Pero había sombra. La única explicación geométrica posible era que la superficie de la Tierra se curvaba entre Siena y Alejandría. Eratóstenes no se detuvo ahí. Midió el ángulo de esa sombra. Era de 7,2 grados. Eso es una 50ava parte de un círculo completo de 360 grados. Entonces dedujo que la distancia entre Alejandría y Siena debía ser una 50ava parte de la circunferencia total del planeta. Contrató a un hombre para que caminara la distancia exacta entre las dos ciudades contando los pasos. Calculó la distancia, la multiplicó por 50 y obtuvo una cifra para la circunferencia del planeta.
Su cálculo fue increíblemente preciso, con un error de apenas el 1 o 2% respecto a las mediciones actuales con láser y satélites. Hace más de 2000 años, un hombre con un palo, un pozo y su cerebro midió el mundo. No necesitó ir al espacio, solo necesitó geometría. Entonces, si esto se sabe desde hace tanto tiempo, ¿por qué resurge hoy la idea de la Tierra plana? Vivimos en una era extraña. Tenemos acceso a todo el conocimiento humano en el bolsillo, pero al mismo tiempo hay una crisis de confianza profunda en las instituciones. El terraplanismo moderno no se trata realmente de la forma del planeta, se trata de la desconfianza, se trata de la idea de que ellos nos mienten. La psicología detrás de esto se basa en algo llamado empirismo cetético. Es la idea de que solo debes confiar en lo que tus propios sentidos pueden verificar. Si tus ojos ven el horizonte plano, es plano. Si no sientes el movimiento, no hay movimiento. Todo lo demás, fórmulas matemáticas, fotos de la NASA, explicaciones sobre la gravedad, se considera una construcción teórica o peor, un engaño. El problema es que nuestros sentidos son limitados. Nuestros ojos solo ven una franja minúscula del espectro electromagnético. Nuestros oídos solo captan ciertas frecuencias. Confiar solo en los sentidos es negar la existencia de los átomos, de las bacterias, de las ondas de radio y, por supuesto, de la curvatura de un planeta inmenso. Pensemos por un momento en qué pasaría si la Tierra fuera realmente un disco plano. ¿Cómo funcionaría ese mundo? Lo primero que fallaría estrepitosamente es la gravedad. La gravedad no es una fuerza mágica que tira hacia abajo. La gravedad es la atracción de la masa hacia el centro de masa. En una esfera, el centro de masa está justo en el núcleo, por lo que no importa dónde estés parado en la superficie, la gravedad te tira hacia el centro, es decir, perpendicular al suelo. Por eso, abajo es siempre hacia tus pies. Pero en un disco plano, el centro de masa estaría en el centro del disco, supongamos que en el polo norte. Si estuvieras parado en el centro, te sentirías normal. Pero a medida que caminaras hacia el borde del disco, hacia lo que sería la Antártida, la gravedad no piraría hacia abajo, sino hacia el centro del disco detrás de ti. Caminar hacia el borde se sentiría como subir una colina cada vez más empinada, aunque el suelo se viera plano. Al llegar al borde, la gravedad te estaría tirando casi horizontalmente hacia atrás. Los edificios en el borde tendrían que construirse inclinados para no colapsar. El agua de los océanos sería arrastrada hacia el centro, formando una inmensa protuberancia de agua en el medio del mundo y dejando los bordes secos. Un mundo plano es físicamente inestable. Además, tenemos el cielo. El cielo nocturno es quizás la prueba más hermosa y accesible para cualquiera que viaje. Si la Tierra fuera plana, todos veríamos las mismas estrellas, quizás desde ángulos ligeramente diferentes, pero el mapa estelar sería el mismo. Sin embargo, no es así. Si viajas al hemisferio norte, ves la estrella polar, Polaris, que permanece casi inmóvil en el cielo mientras todo gira a su alrededor. Si viajas hacia el sur, Polaris desciende en el horizonte hasta desaparecer. Cuando cruzas el ecuador, Polaris ya no es visible. A cambio, empiezas a ver constelaciones que son imposibles de ver desde Europa o Norteamérica, como la Cruz del Sur. En un mundo plano, no hay forma de ocultar estrellas simplemente alejándose. La única explicación es que estás viajando sobre una superficie curva que bloquea tu línea de visión hacia ciertas partes del cielo. Además, en el hemisferio sur, las estrellas giran alrededor de un punto celeste sur en sentido horario, mientras que en el norte giran en sentido antihorario. Imagina dos ruedas girando en un eje y si las miras desde arriba y desde abajo, parecen girar en sentidos opuestos. Eso solo es posible en una esfera rotatoria. Hablemos ahora de otra prueba que puedes ver con tus propios ojos si visitas ciertos museos de ciencia, el péndulo de Foucault.
En 1851, el físico Léon Foucault colgó un peso de 28 kilogramos de un cable de 67 metros en el Panteón de París. Lo puso a oscilar. Según la intuición de la Tierra inmóvil, el péndulo debería oscilar siempre en la misma dirección, adelante y atrás, eternamente. Pero no fue así. A lo largo del día, el plano de oscilación del péndulo giraba lentamente. Tiraba pequeños pines colocados en un círculo en el suelo. El péndulo no estaba cambiando de dirección. El péndulo mantenía su inercia. Era el suelo, era la tierra y el edificio entero lo que estaba girando debajo del péndulo. Es una prueba elegante, silenciosa y constante de que vivimos en un carrusel planetario, aunque nuestros pies no lo sientan. Pero quizás te preguntes, ¿y las fotos? ¿Por qué los terraplanistas no creen en las miles de fotos de la Tierra tomadas desde el espacio? El argumento suele ser que todas son imágenes generadas por ordenador, o CGI, o manipuladas con lentes de ojo de pez. Y aquí entramos en la dimensión conspirativa. Para que la Tierra fuera plana, no solo la NASA tendría que mentir, tendrían que mentir todas las agencias espaciales del mundo, la europea, la china, la rusa, la india, la japonesa. Países que históricamente han sido enemigos y rivales tendrían que haberse puesto de acuerdo perfectamente para mantener una mentira absurda durante 60 años. Pero no solo ellos. Tendrían que mentir los pilotos de aerolíneas que calculan sus rutas basándose en la curvatura de la Tierra. Una ruta de vuelo desde Santiago de Chile a Sydney, Australia, en una Tierra esférica, pasa cerca de la Antártida porque es el camino más corto. En un mapa de tierra plana, esas dos ciudades están en extremos opuestos del disco y el vuelo tomaría 3 veces más tiempo y combustible. Los aviones llegan a tiempo porque vuelan sobre una esfera. Tendrían que mentir los ingenieros de telecomunicaciones, los francotiradores de larga distancia que ajustan sus miras por el efecto Coriolis, los geólogos, los meteorólogos. La cantidad de gente necesaria para mantener el secreto sería de millones, y como sabemos por la historia humana, somos muy malos guardando secretos. Hay una belleza intrínseca en la esfera, que a menudo pasamos por alto. La esfera es la forma más eficiente de la naturaleza. Observa una gota de agua flotando en gravedad cero o incluso cayendo en el aire, tiende a ser esférica. Las burbujas de jabón son esferas. Esto se debe a que la esfera es la forma que permite la menor superficie para el mayor volumen. Es la forma del equilibrio, donde todas las fuerzas se anulan entre sí de manera equitativa. Los planetas, las estrellas, son esferas porque la gravedad tira de todo hacia el centro con igual fuerza. Una Tierra plana sería una anomalía física monstruosa, una estructura artificial que requeriría fuerzas desconocidas para no colapsar sobre sí misma y convertirse, de nuevo, en una esfera. Ahora, toquemos un punto que a menudo confunde a la gente: el horizonte y el agua. Los defensores de la Tierra plana suelen decir: el agua siempre busca su nivel, y nivel significa plano. Hacen experimentos con cubetas de agua o canales largos, y es cierto, a pequeña escala el agua parece plana, pero nivel no significa plano en términos geométricos absolutos. Nivel significa equidistante al centro de gravedad. En una Tierra esférica, una superficie de agua a nivel es en realidad una superficie curva que sigue la curvatura del planeta. Lo que ocurre es que la Tierra es tan inmensamente grande que esa curva es imperceptible en una piscina o en un lago pequeño. Necesitas distancias enormes para notarlo. Y aún así, lo notamos. Cuando un barco se aleja en el mar, no se hace simplemente más pequeño hasta ser un punto invisible, como sucedería en un plano infinito con un telescopio potente. Lo que sucede es que el casco desaparece primero. El barco parece hundirse bajo el agua. Lo último que vemos es el mástil o la chimenea. El barco está descendiendo tras la curva del horizonte.
A veces, condiciones atmosféricas especiales crean refracción de la luz, curvando la imagen y haciendo que parezca que vemos cosas que deberían estar ocultas tras la curva. Esto se llama efecto de espejismo superior, o fata morgana. Los terraplanistas usan estos casos raros como prueba, ignorando los millones de días claros donde la geometría funciona perfectamente. ¿Por qué es importante hablar de esto? ¿Por qué dedicar 15 minutos a algo que la ciencia resolvió hace 23 siglos? Porque la creencia en la Tierra plana es un síntoma de algo más grande. Es un síntoma de la desconexión entre nuestra experiencia humana cotidiana y la realidad científica abstracta. La ciencia, a menudo, es contraintuitiva. Nos dice que la mesa sólida está hecha de átomos que son mayormente espacio vacío. Nos dice que el tiempo pasa más lento si te mueves rápido. Nos dice que estamos parados sobre una roca mojada que gira a velocidades vertiginosas alrededor de una bola de fuego gigante en medio de la nada. Nada de eso se siente real y requiere un esfuerzo mental, un salto de imaginación y de confianza en el método y en las matemáticas para aceptarlo. Aceptar que la Tierra es una esfera es aceptar nuestra pequeñez. En el modelo de la Tierra plana, solemos estar en el centro de todo, bajo una cúpula protectora, en un escenario creado específicamente para nosotros. Es una visión reconfortante, casi uterina. El modelo esférico, el modelo real, nos coloca en un planeta más entre billones, sin un arriba o abajo universal, flotando en un vacío indiferente. Eso puede dar vértigo existencial, pero también nos da algo maravilloso. Nos da un universo comprensible. Si la Tierra es un planeta como los demás, entonces las leyes que rigen aquí rigen en Marte, y en Júpiter, y en las galaxias lejanas. Significa que podemos entender el cosmos entero simplemente estudiando la caída de una manzana en nuestro jardín. La próxima vez que mires el horizonte, permítete sentir esa dualidad. Disfruta de la ilusión de la planicie, de la estabilidad de tu suelo. Pero luego recuerda a Eratóstenes y su vara. Recuerda el péndulo de Foucault. Recuerda los satélites que te permiten escuchar esto ahora mismo mediante GPS. Recuerda que la realidad es mucho más compleja y maravillosa de lo que nuestros simples ojos pueden ver. No necesitamos inventar conspiraciones para que el mundo sea mágico. El hecho de que estemos adheridos por una fuerza invisible a una esfera azul que viaja por el cosmos ya es de por sí el milagro más grande de todos. No dejes que la desconfianza cierre tu mente. La duda es la herramienta de la ciencia, sí, pero la duda debe servir para buscar respuestas mejores, no para negar las respuestas que ya hemos encontrado con tanto esfuerzo. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Soy la voz de Ciencia de Fondo, y espero que este recorrido te haya dado una nueva perspectiva, no solo sobre la forma de nuestro hogar, sino sobre cómo pensamos acerca de él. Hasta la próxima.